Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Les invito a abrir la escritura en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Yo quisiera, hermanos, que en esta oportunidad nuevamente meditemos acerca de los cristianos y la política. Este es el segundo sermón de esta serie, que va a ser una serie corta. Yo espero en los 2 siguientes domingos, con la ayuda del Señor, seguir tratando este tema que es importante para nosotros. Es importante para nosotros. Zacarías 4:6. La escritura dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra. En nuestro primer mensaje de esta serie acerca de los cristianos y la política, estuvimos meditando acerca del mundo y la iglesia. Nosotros, si bien somos ciudadanos de una patria celestial, estamos todavía aquí en el mundo. Cristo reina en el mundo, nosotros estamos dentro del reino de Cristo, pero en esta parte de la eternidad todavía estamos en la tierra. Y pues como creyentes y como iglesia estamos viviendo en medio de una sociedad que cada vez se va corrompiendo más y más y más. Por eso es que en nuestro primer mensaje de esta serie tuvimos una meditación acerca del mundo y de la iglesia, así también como del aumento de la maldad, de la cual el Señor nos habla en su sermón escatológico de Mateo 24, donde en el versículo 12 dice: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es evidente que la maldad y el pecado vienen incrementándose de una manera exponencial en todo el mundo, Y esta maldad, hermanos, se manifiesta de muchas maneras, comenzando quizás en las casas, por el quebrantamiento del 5º mandamiento de la ley moral de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Si no hay respeto a los padres, no habrá respeto a nadie fuera de la casa. Y si no hay un orden dentro de la casa, tampoco habrá orden en la sociedad fuera de la casa. Y vemos que esto es cierto, hermanos. Todo este crecimiento de la maldad comienza pues en las casas, en los hogares. Los hijos ya no son los mismos que eran antes. Las actitudes que tienen ellos no son las mismas actitudes que teníamos antes. Bueno, yo tengo 56 años y siempre fuimos enseñados nosotros a respetar a los adultos, a respetar a nuestros padres. Y eso es algo que nosotros ya no vemos. No vemos, sea el lugar donde nos encontremos, sea que estemos en un autobús, no vemos que hay respeto a los adultos, a las señoras, a los señores. Ya los jóvenes cada vez son mucho más groseros. Comienzan a incursionar en pecados gravísimos ya desde una edad muy corta, desde los 12 años. Ya comienzan a hacer las cosas que antes los adultos que tenían una mayoría de edad hacían. Y adicionado a todo esto, vemos pues que la maldad y el pecado aumenta también en otras áreas, no solamente en la casa, sino también observamos que existe el avance de un movimiento que defiende pues la homosexualidad, el movimiento que se conoce como la agenda gay. Vemos también que viene un crecimiento, ¿no?, de la defensa del aborto. Ahora el aborto ya no es permitido o legal en algunos países cuando comienzan las primeras semanas de vida de un ser viviente, sino ahora, pues para sorpresa de nosotros, podemos ver en las noticias que hay países donde ahora el aborto
se puede hacer aún cuando la mujer ya tiene 9 meses de gestación. 9 meses de gestación. Vemos también nosotros el incremento del consumo de drogas, el incremento del consumo de alcohol, muchas suciedades en la internet, y creo que nosotros ya sabemos de qué cosa estamos hablando. El pecado está ahora a la mano, está cerca allí. Y es evidente que esta característica de maldad y pecado debe aplicarse solamente al mundo. Es decir, a aquel grupo que se encuentra sin Dios, que se encuentra lejos de la ciudadanía del cielo, de un grupo de seres humanos que aborrece a Dios y lo demuestra pues por medio de diferentes expresiones como la música, algunos también le llaman arte y otras cosas más. Pero Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y en ese mundo entero que se encuentra bajo el maligno es donde está la iglesia del Señor aquí en la tierra. Estamos rodeados de maldad. Estamos viviendo casi igual como Lot vivió en sus días. Cuando él vivía en Sodoma, rodeado de toda clase de maldad, de toda clase de iniquidad, toda clase de sensualidad y todas esas cosas que nosotros ya sabemos que la Biblia nos enseña. La televisión está inundada ahora también de homosexuales. Los homosexuales tienen sus programas propios. El Congreso también tiene congresistas homosexuales que promueven esas perversiones en los niños ahora. Estamos viviendo en los días de Lot, donde pues la homosexualidad empujaba la puerta de la casa de Lot con el propósito de entrar allí y tener pues un intercambio sexual con los ángeles que habían entrado allí. Así también nosotros vemos en nuestros días. La homosexualidad, si bien no puede golpear nuestra puerta, no puede abrir nuestra puerta para atrapar a los niños, a nuestros hijos, ahora vemos de que está en las escuelas donde nuestros hijos deberían de llegar. Es allí donde ahora Satanás ha dirigido sus cañones para poder pervertir más a esta sociedad. Ya no desde los 12 años, como yo les estoy diciendo ahora, y creo que todos lo sabemos, sino aún desde una edad tierna de 4 años, 5 años y 6 años, enseñándole cosas que antes eran prohibidas ver para los menores de 21 años en mi día, porque habían películas en los cines, habían ciertas cosas que tenían un contenido pues sexual, que solamente podían entrar a esas exhibiciones aquellos que tenían la libreta electoral de 3 cuerpos, una libreta electoral de 3 cuerpos, escrita a mano, no era mecanizada, y donde pues no era permitido que entre nadie que no posea ese documento. Ahora eso lo encontramos en los libros escolares, al alcance de los niños que tienen 6 años, 7 años, es decir, la corrupción está avanzando por todos lados. Escuchamos también nosotros acerca de todas estas corrupciones que han habido por medio de empresas a los que son funcionarios públicos, unas corrupciones que han alcanzado jueces, mandatarios, ministros, algunos congresistas. Vemos también la delincuencia que está avanzando de una manera completamente desenfrenada. Vemos que en las calles ahora se mata a una persona por un teléfono celular. Se le quita la vida a alguien por un teléfono celular. Es decir, como el Señor había anunciado en el capítulo 24 de Mateo, la maldad se ha multiplicado mucho, se ha multiplicado sumamente. Y yo considero que esto es solamente el principio y que todavía esa maldad va a avanzar más y más y más. ¿Qué debe hacer la iglesia bajo ese concepto? ¿Qué debe hacer la iglesia bajo el contexto en el que nosotros estamos viviendo ahora en nuestros días? Y más que nada, o tal vez la pregunta que también tenemos que hacernos es: ¿cuál es la tarea de la iglesia que se encuentra en medio de un mundo que está bajo el maligno? ¿Cómo es que la iglesia debe responder? ¿Qué cosa es lo que los cristianos estamos mandados a hacer en una sociedad que cada vez se va corrompiendo más y más
y más. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Bueno, hermanos, hay diferentes respuestas para esta pregunta. Algunos creen que la sociedad debe ser cristianizada. Y para ello, para cristianizar esta sociedad, es necesario que los cristianos lleguen a ocupar puestos políticos. Es necesario que los cristianos formen parte del Congreso. Se piensa que es necesario que el presidente sea cristiano. Y esa es la solución, según muchos, según lo que yo he venido investigando, lo que yo he venido leyendo, lo que yo he venido escuchando. Esa es la respuesta de la iglesia para una sociedad que va hundiéndose más y más en el pecado. Yo, hermanos, también, habiendo leído otras confesiones también reformadas, quisiera citarles la segunda confesión helvética. Si usted quiere, toma nota, la segunda confesión helvética, que en su párrafo 11, hablando de las sectas, dice, y comienzo la cita: además, desechamos los sueños judíos, según los cuales precederá al día del juicio una edad de oro en la que los piadosos, una vez arrojados sus impíos enemigos, es decir, después de haber encarcelado a los enemigos impíos, serán dueños de los reinos de este mundo. Pero la verdad, conforme a los evangelios y a la doctrina apostólica, es completamente diferente. Y aquí hace la cita de Mateo 24, Mateo 25, Lucas 18, y también cita segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cita segundo de Timoteo capítulos 3 y 4. Esta confesión helvética no cree lo que la iglesia en su mayoría está comenzando a creer ahora. Y existe, hermanos, un movimiento que está procurando inducir a los cristianos en tener actividad política como cristianos. Yo creo que el verdadero desafío de la iglesia no es necesariamente la participación en la política, aunque ciertamente hay una participación cristiana porque nosotros votamos. Nosotros vamos y hacemos nuestros votos electorales y los depositamos en las urnas. Nosotros participamos escogiendo también un mandatario. Pero eso no significa de que la iglesia evangélica va a tener su candidato presidencial. O que la iglesia evangélica vaya a levantar candidatos para el parlamento. No. Como hemos estado hablando nosotros, hermanos, en el pasado ha sido así. La iglesia evangélica protestante, la que profesa ser iglesia evangélica profesante, tiene un porcentaje nada despreciable para los políticos. Y la vez pasada que estábamos meditando en este tema, nosotros hicimos precisamente una remembranza de aquellos congresistas que se valieron de la iglesia protestante, se buscaron el voto de los evangélicos para terminar apoyando el aborto. Buscaron, como por ejemplo el presidente Fujimori, él también buscó, hermanos, el voto evangélico, y yo creo que él llegó a ser presidente por el voto evangélico para simplemente después dar la espalda a todas esas cosas que los evangélicos defienden. En fin, yo les voy a decir de que el voto evangélico para un congresista tiene cierto peso. Por eso es que también habíamos recordado cómo en años anteriores se le había aún concedido a la hija del presidente, que estaba también postulando para la presidencia, en una congregación se le había concedido el púlpito para que dirija a ella un mensaje político desde ese lugar donde debe ser predicada la santa palabra de Dios. Los políticos saben de que hay votación, hay una votación importante dentro de los evangélicos. Los políticos saben de que la iglesia evangélica tiene un número también nada despreciable como para comenzar e iniciar una protesta masiva en las calles. Eso lo saben los políticos, porque de alguna manera, como les vuelvo a recordar, la iglesia evangélica tiene un número nada despreciable para ellos.
Pero ¿qué cosa es lo que la iglesia debe hacer frente a este incremento de la maldad? ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia que está desarrollando sus actividades, su vida como iglesia, en medio de un mundo que está bajo el dominio de Satanás? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, yo creo que el verdadero desafío de la iglesia, y que lo encontramos nosotros en la palabra de Dios, es el siguiente: es ser una iglesia que vive conforme al Evangelio en medio de un mundo hostil. Vivir conforme al Evangelio en medio de un mundo que es hostil, hostil a Cristo, hostil a la Biblia, un mundo que repudia a los cristianos, un mundo que está moralmente degenerado y que encuentra en los cristianos un estorbo para seguir cuesta abajo. Eso es. Hermanos, tratar de cristianizar al Perú es contrario a lo que la Biblia manda a la iglesia. Porque ese a veces es el propósito, ese es podemos decir, el anuncio de la campaña. Cristianizar al Perú. Suena bueno, ¿no? Suena atractivo. Hagamos al Perú un país cristiano. Hagamos, no sé, al país de donde nos estén escuchando a nosotros, un país cristiano, que Colombia sea un país cristiano, que los Estados Unidos sea un país cristiano. Pero eso no es lo que manda la Biblia. La Biblia no manda a la iglesia a cristianizar. Cristianizar a las naciones es pretender tener una sociedad moralista, si es que eso es lo que se quiere, tener una sociedad moralista, pero que está perdida eternamente. Es procurar una sociedad que viva bajo los principios de Dios aquí en la tierra para que termine en la condenación eterna del infierno. Es tratar de traer un modelo judaizante lleno de fariseos modernos que procuran vivir exteriormente bien, pero cuyos corazones son capaces de crucificar al Señor Jesucristo. Acuérdese usted cómo es que era la sociedad judía en los tiempos del Señor Jesús. Era una sociedad que de alguna manera se regía bajo los principios de Dios. Pero ¿acaso alguien puede decir de que toda esa sociedad está en el cielo hoy? ¿Alguien puede decir de que esa moralidad externa en la que estaban viviendo esos judíos están también en el cielo hoy? Hermanos, no. La Biblia no nos manda a hacer del Perú una nación como lo fue Israel en sus días. La Biblia no nos manda a nosotros a que nuestra constitución sea el Pentateuco. La Biblia no nos manda a nosotros a vivir bajo la ley civil en la cual vivió Israel. La iglesia no tiene esa misión, no la tiene, hermanos. Cristo no nos ha mandado a cristianizar al mundo, sino que nos ha mandado a que el Evangelio sea predicado en un mundo que está bajo el dominio de Satanás, en donde la maldad se multiplica y el odio a Dios se incrementa. Esa es la tarea del cristiano. Eso es lo que dice la Escritura. Es una tarea difícil. Es una tarea en la cual nosotros exponemos nuestras vidas en algunos lugares, pero también exponemos nuestras reputaciones en otros países. Hermanos, si nosotros pensamos o creemos en ese discurso que dice que es necesario vivir bajo los morales, bajo el estándar de la Biblia, es decir, cristianizar la nación, tenemos que preguntarnos primeramente, ¿de dónde es que viene toda esa maldad que se viene incrementando cada día? ¿De dónde es que viene todo ese movimiento homosexual que está tratando de tomar las escuelas de nuestros niños? ¿De dónde viene ese movimiento pro aborto que está matando la familia? ¿De dónde vienen esos asesinatos masivos contra esos inocentes bebés? ¿De dónde es que viene? Y todavía la pregunta más importante, ¿cómo podemos apagar eso? ¿Cómo es que la iglesia puede detener esos movimientos? Tristemente,
El mismo postulado popular de que la sociedad es la que corrompe al ser humano ha sido creído por la iglesia evangélica. Entonces, si la sociedad es la que corrompe al ser humano, entonces la solución comienza por tratar de cambiar la sociedad, pero haciendo uso ¿de qué? De la política. De la política. Hermanos, pero la Biblia dice que el problema del mal en la sociedad no es la sociedad. La Biblia dice que el problema, el incremento de la maldad, el incremento del pecado, el pecado mismo en la sociedad viene del corazón del ser humano. Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23 voy a leer. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, si es que nosotros vemos hombres matando a las mujeres, que le llaman feminicidio, no es porque la sociedad ha corrompido al hombre, es porque de dentro de ese asesino sale el homicidio. Si nosotros vemos personas que están entregados a las drogas, no es porque la sociedad convirtió en drogadicto a ese hombre, es porque esa drogadicción salió de su corazón malo. Si vemos hombres, mujeres que están ahogados en el alcohol, en ese vicio que no pueden abandonar, hermanos, no es porque la sociedad los ha corrompido. Si nosotros vemos ese movimiento homosexual que está creciendo cada vez más, son una minoría, pero está creciendo, no es porque la sociedad construye el género de ellos. No es que la sociedad, como ellos dicen, la sociedad es la que construye mi identidad. No, es porque del corazón de ellos salen todas esas degeneraciones, todas esas aberraciones. Entonces, si el problema de la sociedad es el corazón de los hombres que viven en ella, ¿cómo puede la iglesia corregir todo esto? ¿Cómo? Creo que las palabras de Cristo son también para la iglesia de hoy, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿Es que acaso la iglesia de hoy también está así sin entendimiento? ¿No ha comprendido que no es la sociedad la que corrompe a los hombres, sino los hombres los que corrompen la sociedad? Hermanos, y yo pregunto ahora, porque hasta esto me ha tocado a mí ver en algún momento: ¿deberían haber disputas entre los cristianos por defender o atacar algún partido político en especial? ¿Debería haber entre un cristiano, bueno, yo soy de este partido, tu presidente es un presidente corrupto, un cristiano, hablarle de esa manera a otro cristiano? Es que puede haber un cristiano que diga: bueno, yo pertenezco al partido de la estrella. O que diga otro: yo pertenezco al partido del chino. O que diga: yo soy republicano. O que diga: yo soy demócrata. Y que anden disputas políticas. Hermanos, ¿ustedes creen que eso es a lo que Cristo nos ha llamado a cada uno de nosotros? Hermanos, sin embargo, y tristemente hay que decirlo, dentro de las iglesias hay quienes afirman
que los problemas de corrupción moral en la que vivimos son en realidad un problema político. No se trata como un problema del corazón del hombre, se trata como un problema político. Es que la agenda de las Naciones Unidas quiere implantar aquí y nosotros debemos luchar contra las Naciones Unidas. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. No es un problema político. Y si no es un problema político, en consecuencia, la solución no es política. No es política. Hermanos, la Biblia enseña de una manera muy diferente. Hay pasajes en las Escrituras que nos dicen de una manera muy clara la actitud de la iglesia en un mundo que es hostil a Cristo. Y ella no induce de ninguna manera a convertir a los cristianos en activistas políticos. Nosotros no estamos llamados, hermanos, a convertirnos en activistas políticos. Y si alguien cree que sí, yo lo desafío a que me lo demuestre por la Escritura o por la historia de la iglesia, en la cual la iglesia ha tenido actividad política alguna vez. No la ha tenido. No lo va a encontrar aquí en la Biblia y no lo va a encontrar en la historia. Entonces, ¿por qué la iglesia se deja seducir para tener actividad política en estos días de tanta corrupción y pecado? Porque desconoce la palabra de Dios. Porque desconoce la palabra de Dios. Porque la iglesia cree que su lucha es contra presidentes. Porque la iglesia cree que su lucha es contra las Naciones Unidas. Porque la iglesia piensa que su lucha es contra los parlamentarios que son homosexuales y defienden la homosexualidad en el parlamento. No, hermanos, no. Y si es que usted me va escuchando hasta este momento, ya debe haber llegado por lo menos 2 pasajes de las Escrituras a su pensamiento. No, nosotros no estamos llamados a ser activistas políticos. Hermanos, cuando nosotros revisamos bien la Escritura, los Evangelios, vamos a ver que el Señor Jesús vivió en sus días bajo el gobierno de un hombre sanguinario. Sí, el gobierno en el tiempo en que el Señor Jesús había nacido, había en el poder un hombre que era sanguinario verdaderamente. Mire cómo dice Mateo 2:16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué presidente puede mandar un edicto de esta naturaleza? ¿Qué presidente? Matar a niños inocentes. Esto podemos compararlo, hermanos, con lo que vemos en esas agendas pro aborto. Pero ¿acaso nosotros encontramos que el Señor Jesús tuvo un discurso para dirigirse a Herodes y hacer una protesta delante del palacio de Herodes para que renuncie porque era un hombre malo? ¿O acaso nosotros encontramos que el Señor Jesús a todas esas multitudes que le seguía le dijo alguna vez, tenemos que marchar al parlamento, tenemos que ir y defender la vida allá en el parlamento? Sus niños han estado bajo peligro, tenemos que ir y reclamarle al presidente que está en Palacio de Gobierno. No, hermanos, no lo hizo. A pesar que él vivía en una sociedad también donde las autoridades eran sanguinarias, eran malas, no lo hizo. Y tenemos que recordar también, ahora que vemos en los evangelios el ministerio del Señor Jesús, de que fueron muchos los judíos quienes estaban esperando a un Mesías que fuese un libertador, ¿qué? Político. ¿No esperaban eso los judíos? Queremos un libertador político, alguien que nos quite el yugo de Roma,
Alguien que entre en un corcel con una armadura y con una espada en su mano y se enfrente al emperador romano y liberte al pueblo de Israel. Una libertad política. Eso es lo que estaba esperando el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesús nunca enseñó ni de palabras ni con sus hechos que el llamado de los cristianos debe ser el de hacer cambios en la estructura política de una nación. Hacer esos cambios con el propósito de tener una sociedad más justa y piadosa. Nunca el Señor enseñó eso en su palabra. Al contrario, el Señor dijo algo que era distinto. En Juan 18, 33 al 37, la Escritura dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Cristo. Hermanos, la iglesia también ha sido puesta para dar testimonio a la verdad. La iglesia ha sido puesta para predicar el evangelio. Y así como Cristo no vino para moralizar a la sociedad, ni para luchar por mejoras políticas de Estado, de igual manera los cristianos no estamos para eso. No estamos para eso. Por eso es que moralizar la sociedad no fue el propósito de la venida de Cristo aquí a la tierra. ¿Alguien puede creer eso? Que Cristo vino para establecer un reino moral, para mejorar la calidad de vida de las personas, para que la moral se incremente. ¿Alguien puede decir de que Cristo vino para eso? ¿Es acaso ese el mensaje del evangelio? Es más, el Señor mismo dijo que la moralidad sola no sirve de nada al alma. A esa alma que tendrá que enfrentar la eternidad en un juicio. En Mateo 5:20 Él dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo no demanda moralidad, Cristo demanda algo que es más allá de la moralidad. Los sermones también de nuestro Señor jamás tuvieron un tinte político. Y si los sermones de Cristo nunca tuvieron un tinte político, menos los de nosotros. Menos los de nosotros. Fíjense, hermanos, yo encontré un versículo en Jeremías capítulo 17, versículo 5. La Escritura dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y pone carne por su brazo. Pone carne por su brazo. ¿Qué significa poner carne por su brazo? Yo encontré, hermanos, una definición muy exacta de esto. Y es de un expositor bíblico y yo quiero compartirla con ustedes. Y comienzo la cita. Poner carne por su brazo. Esto ilustra el fundamento último de tal confianza como la confianza en el hombre.
Se refiere a una confianza puesta en la carne en lugar del espíritu. Es decir, volverse a las influencias mundanas en lugar de a los principios de la verdad, al mortal en lugar de a lo divino, al hombre que perecerá en lugar de volverse al Dios que es eterno. ¿Dónde debe estar, hermanos, nuestra esperanza en medio de esta maldad que está incrementándose? ¿En tener un presidente que nos ayude? ¿En tener congresistas cristianos? Si nosotros creemos que los cristianos debemos de tener un candidato para las elecciones, sean parlamentarias o sean, hermanos, presidenciales, estamos poniendo por carne por nuestro brazo. Estamos poniendo la esperanza en el hombre en lugar de ponerla en el Señor. Estamos poniendo la posibilidad de un cambio en las manos de un hombre, quitándolas de las manos de quien tiene el poder total. Y eso es pecado. Y es más que pecado, hermano. Eso es idolatría. Porque se abandona al Dios Todopoderoso para irse a poner la esperanza, la fe y la confianza en un mortal. ¿Qué puede hacer ese mortal si es que el plan de Dios es de que el Perú todavía descienda? ¿Qué puede hacer el mortal frente a ese pasaje que hemos leído nosotros de Mateo 24 que dice palabras del Señor Jesucristo, la maldad aumentará? ¿Qué puede hacer un político para detener eso? ¿Qué puede hacer un político? ¿Qué puede hacer un presidente cuando Dios ha abandonado un país? Y lo abandona a su pecado y lo abandona a la depravación. ¿Qué puede hacer el hombre? Díganme. Nada. Nada. No puede hacer nada. El Señor condena cuando se pone carne por su brazo. Y vemos hoy día a nuestra iglesia, a la iglesia profesante, que se ha vuelto a las marchas contra el gobierno en lugar de volverse a Dios en oración. Se han vuelto a las protestas callejeras en lugar de volverse al Señor en ayunas y súplicas. Y hacen eso, ¿por qué? Porque ponen carne por su brazo. Ponen su esperanza en un hombre. Ponen su esperanza en los cambios de leyes. Pero nunca consultan si es que esa es la voluntad del Señor. No conocen la Escritura. La iglesia de hoy, pues, hermanos, pretende poner a la política por su brazo. Pone su esperanza de cambio en su brazo. Pone el cuidado de sus hijos, de la integridad moral de sus hijos en los políticos. No, yo no creo que eso esté bien. Yo quisiera leerles algo que está registrado en la historia de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era un historiador también cristiano, y que él, pues, y de él aprendemos muchas cosas que no están en las Escrituras, pero que sucedieron en la vida de la iglesia. Por ejemplo, él cita en una parte de su obra al emperador Domiciano. El emperador Domiciano puede ser contado entre uno de los emperadores más crueles de la historia. Él fue quien envió al destierro a la isla de Patmos al apóstol Juan. También él fue quien dio la orden de perseguir y matar a todos los judíos. ¿Y por qué dio la orden de perseguir y matar a todos los judíos? Porque los judíos tuvieron una participación militante en contra del emperador romano. Es decir, ellos se sublevaron contra la autoridad del emperador romano. Sin embargo, al encontrarse Domiciano con los cristianos de procedencia judía, este emperador entendió que ellos eran distintos a los otros judíos. Los cristianos judíos eran personas pobres. Los cristianos eran personas inofensivas. Así los vio el emperador. En consecuencia, él ordenó que los seguidores de Cristo no sean martirizados como los judíos. Esto es parte de la historia.
Los cristianos judíos nunca participaron en reyertas contra el gobierno. Nunca participaron en sublevaciones contra la autoridad de esos días. No lo encontramos en las Escrituras. No hay un mandamiento para los cristianos hacer eso, y tampoco lo vemos en la historia. Los cristianos hemos sido siempre inofensivos. Y somos inofensivos porque ponemos la carga de nuestras preocupaciones en alguien que es mucho más fuerte que cualquier ser humano. Las ponemos en Cristo. Las ponemos en las manos del Señor. Él es nuestro brazo, Él es nuestra fuerza. Él es quien puede cambiar el corazón del presidente. Él es quien puede cambiar el corazón de los congresistas. No hay otra esperanza más que esa. Porque el problema, hermanos, y se lo vuelvo a repetir, el problema no es un problema político, el problema es un problema del corazón. Y el único que tiene poder en el corazón es el Señor Jesús. El versículo que hemos leído dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, la lucha del cristiano no es con marchas. La lucha del cristiano no es con protestas callejeras. La lucha del cristiano tampoco es con levantamientos armados. La lucha del cristiano no es con resistencia pasiva a la autoridad. La lucha del cristiano no es con ejército ni con fuerza. Si nuestra lucha fuese verdaderamente contra personas que asumen el poder en una nación, verdaderamente, hermanos, esa lucha sería por medio del activismo político. Y vea cómo es que yo les estoy diciendo esto. Si la pelea del cristiano, la lucha del cristiano fuese contra personas que ocupan cargos políticos, si fuese contra esas personas que están allí, verdaderamente nuestra lucha sería mediante el activismo político. Pero la Biblia, la Escritura, dice que nuestra lucha no es con hombres que ejercen política. Entonces, ¿cuál es la lucha del cristiano? Y son 2 versículos que yo ya les había adelantado que posiblemente estaba guardado en las mentes y los corazones de ustedes mientras escuchan las palabras que estoy predicando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales. El brazo de lucha del cristiano no es carnal, no es político, no es la esperanza en un hombre. Y otro pasaje, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué tenemos lucha contra Satanás? Porque el mundo está bajo él. El mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Es cierto, hermanos, que nosotros debemos rechazar todo aquello que se levanta contra Dios. Pero ¿qué clase de rechazo es el que nosotros tenemos? ¿Un rechazo con una espada en la mano? ¿Un rechazo con insulto a nuestras autoridades? ¿Un rechazo con una pistola? ¿Un rechazo con palos? ¿Un rechazo con pancartas? ¿Un rechazo con marchas? No. Nosotros sí debemos rechazar la inmoralidad que se planea legalizar en nuestro país, pero tenemos que hacerlo como la Escritura nos dice que lo hagamos, no como el político nos enseña, sino como Dios dice que tenemos que hacer. Y Dios no ha llamado a la iglesia para tener activismo político. Dios ha llamado a la iglesia para llevar a los pecadores a la salvación de Jesús. Entonces, los esfuerzos de la iglesia no deben ser puestos en marchas y protestas.
Los esfuerzos de la iglesia deben de estar en predicar el evangelio, en orar por las conversiones, orar por las autoridades, orar para que Dios haga algo. Y yo tengo dos preguntas más. ¿Deberían los políticos dirigir la fe de los hijos de Dios? Claro, en algunos lugares sí, porque el libro está cerrado, porque la Biblia está cerrada. Y mientras tenemos una Biblia cerrada, puede venir cualquier persona a decirnos cualquier cosa y la iglesia debe de creerlo. ¿O es que nosotros, cuando escuchamos arengas para salir en marchas, o cuando recibimos una invitación personal de alguien para unirnos a protestas callejeras, no deberíamos más bien decirle: espera un ratito, ya te escuché a ti, pero ahora voy a escuchar lo que Dios dice que tengo que hacer? Yo no te tengo que obedecer a ti, yo tengo que obedecer al Señor. Y si el Señor no me manda esto, aunque tú te molestes, no lo voy a hacer. Aunque tú dejes de ser mi amigo, no lo voy a hacer. Aunque tú me desprecies porque no te obedezco a ti, sino que obedezco a Dios, no lo voy a hacer. Nosotros no somos pragmáticos. Nosotros no vamos a salir todos a las calles porque alguien nos dice: es que en Colombia funcionó la marcha y retrocedieron la agenda homosexual. Así funcionó allí. Pero yo pregunto, ¿obraron conforme a la palabra de Dios? ¿O ellos pusieron la confianza en el brazo del hombre? Otra pregunta, hermanos. ¿Debería la iglesia someterse a los lineamientos de los políticos? Esta pregunta todavía es tal vez un poco más difícil. Y en este punto, en esta pregunta, yo quisiera compartir con ustedes un extracto de un artículo que se titula Las iglesias protestantes y el Estado nazi. Las iglesias, sabemos qué son las iglesias protestantes, ¿no? Nosotros. Iglesias protestantes, iglesias evangélicas, y ese artículo se llama Las iglesias protestantes y el Estado nazi. ¿Sí sabemos qué es el Estado nazi? Pues yo voy a, hermanos, voy a leer una parte de este artículo. Comienzo la cita. El gobierno nazi introdujo cambios claves en las iglesias protestantes en Alemania. Primero, el liderazgo nazi apoyó al movimiento cristiano alemán, un grupo de protestantes que querían combinar el cristianismo y el nacionalsocialismo en un movimiento que excluiría a todos los considerados impuros y abrazaría a todos los verdaderos alemanes, en una patria espiritual para el Tercer Reich. En segundo lugar, el liderazgo nazi instó a los protestantes a unir a todas las iglesias regionales en una iglesia nacional bajo el liderazgo centralizado de Ludwig Müller, un conocido pastor y miembro del partido nazi, que fue nombrado obispo del Reich. Muchos protestantes alemanes abrazaron estos cambios. Al apoyar al movimiento cristiano alemán y a Müller, podrían continuar practicando su fe y al mismo tiempo mostrar apoyo para Hitler. En una votación nacional de los protestantes tomadas en julio de 1933, los cristianos alemanes fueron apoyados por 2/3 de los votantes y Müller ganó las elecciones nacionales para dirigirlos. Fin de la cita. Claro, por supuesto de que ahora la iglesia protestante seguramente no va a apoyar a Hitler, a su partido y a su movimiento. Pero eso es lo que sucedió en la historia. Y allí están los nombres de quienes participaron en la historia. Hermanos, y algo que a mí me llamaba la atención es que se hablaba de un movimiento cristiano y nacional socialista que excluiría a todos los considerados impuros. Ese era el pensamiento nazi que condujo a Hitler a matar a los judíos. Y esto tiene sabor a eso, hermanos, un movimiento donde excluye a los considerados impuros y abrazaría a todos los verdaderos
alemanes. Usted puede imaginar una iglesia protestante, una iglesia evangélica unida al partido de Hitler. Pues eso sucedió. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos de esto que hemos leído? Lo que nosotros aprendemos es que un creyente no debería definir su posición por una ideología, sino por una teología. El creyente no debe definir su posición por una ideología, sino por una teología, es decir, por lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, el Evangelio de Cristo no está diseñado como para ser una plataforma política. Pero hoy día el Evangelio del Señor es considerado, fíjense lo que les voy a decir, el Evangelio del Señor es considerado como un manifiesto que un grupo de personas militantes afirma y promueve y que se caracterizan por ser intolerantes, con una agenda anti-homosexual, pro-vida, etc. Es decir, el cristianismo es visto como una facción que agrupa militantes moralistas que se oponen abiertamente a la impureza de la sociedad. Los evangélicos están siendo vistos, hermanos, y eso usted lo ve en la opinión pública, casi como un partido. Y se considera a la Biblia como un manifiesto contra la inmoralidad homosexual, contra el aborto. Hermanos, es eso, es el evangelio, la iglesia evangélica es un partido, es un gueto. ¿Es eso el evangelio? ¿Es el cristianismo una especie de partido que debe unirse con otros grupos en oposición a la inmoralidad? Es verdad, a nosotros nos desagrada el pecado, pero tenemos que hacer un partido político para luchar contra eso. No, eso no es el evangelio, eso tampoco es el cristianismo. Si las personas sin Cristo tienen esos conceptos cerrados en sus mentes, de tener así a los evangélicos como personas recalcitrantes que se oponen a los gobiernos y todas esas cosas, es porque la iglesia no conoce la Biblia. Es porque la iglesia está siendo llevada a funcionar de la manera en que el mundo funciona. Sumado a esto, hay que mencionar el silencio de los militantes evangélicos que han callado la gracia de Dios que perdona al más vil pecador. Tristemente, la iglesia está más dispuesta a salir y abrir su boca para protestar con el gobierno en lugar de salir y abrir su boca para predicar el evangelio. Está abandonando la iglesia el mandato que el Señor Jesucristo le dio de ir y predicar el evangelio a toda criatura, de ir y predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ya no vemos eso, no lo vemos. Para finalizar, hermanos y hermanas, yo quisiera citar a un predicador de antaño. Quisiera que preste atención un momento porque termino con esta cita. Comienzo la cita. La predicación de la palabra es una tarea tan grande que la iglesia debe dedicarse solo a ella. Que la iglesia emprenda otras actividades que no están indisolublemente ligadas a ella es un error colosal, porque inevitablemente resulta en el abandono de su tarea apropiada. No permitamos que la iglesia degenere en un club social, ni que la iglesia se convierta en un lugar de entretenimiento, ni permitamos que la iglesia tome partido en los aspectos de la economía, la política o las ciencias naturales que no se tratan en la palabra de Dios, y que la iglesia esté satisfecha con enseñar la revelación especial, no la general. Hagamos que la iglesia sea iglesia. Hagamos que la iglesia sea iglesia, no un partido político. Hagamos que la iglesia predique la Biblia, no salga a hacer alboroto a las calles. Hagamos que la iglesia predique el evangelio como una orden sagrada dada por Dios y no salir a hacer bulla y protestas en contra de las autoridades. Hagamos que la iglesia sea iglesia. Vamos a orar.